Now just sing to Him. Hallelujah. Someone just love Him. Hallelujah. Pueblo de Dios, bienvenido nuevamente a tu momento con la voz de Dios. Hemos estado recibiendo de una mesa mayor y estamos agradecidos de que hayas venido a este local, a tu monte de Sión, para recibir de un arroyo que nos es dado. Las semanas pasadas hemos profundizado en conocer la gloria de Dios y convirtiéndonos en la gloria de Dios. La semana pasada fue sobre el saber que nuestra gloria es aún mayor que la de Moisés. Miércoles pasado vimos algo absolutamente glorioso. Espero de que hayas estado con nosotros durante ese tiempo y sé que están aquí hoy día. Y si están aquí es porque tienen hambre. Y si tienen hambre, han venido al lugar correcto para alimentarse. Con nosotros hoy día está el hombre de Dios y nuestro profeta, el profeta Shai G. Matthew. Pueblo de Dios, ayúdeme a dar la bienvenida y a honrar a nuestro profeta. Gracias. Sabes, papá, que hemos estado recibiendo mucho hasta el punto donde parece difícil el poder digerir todo lo que hemos recibido de una manera apropiada y adecuada. Nos esforzamos por retenerlo todo y analizarlo bien. En una sola frase hay suficiente información para cambiar nuestra vida por completo. Y miércoles pasado nos enseñaste y recuerdo que nos diste 3 llaves específicamente. Nos hablaste del orgullo, la falta de dar cuenta a alguien y la ignorancia perpetua, los puntos ciegos. Solo esa palabra yo creo que es la gracia de Dios, ese video. Y te agradecemos por la información, te agradecemos por el entendimiento, te agradecemos por llevarnos más alto y alto con todo lo que comparte. Le damos gracias a Dios. Gracias a Dios. La gracia del Señor es lo que nos ayuda a ir de gloria en gloria. Quiero dar las bienvenidas a los que nos están viendo esta mañana o cual sea la hora en la cual nos están viendo. O es mejor decir a los participantes, porque no solo están viendo, pero están participando. En lo natural, están participando en este video y también, más importante, en lo espiritual, están participando en lo que Dios está haciendo. Hay tantas cosas que Dios está haciendo. Detrás de los escenarios de este video es más de lo que que pueden ver en los videos. Y eso es lo que causa que las cosas sucedan.
Y yo sé que Dios aumentará tu capacidad tal como tú deseas. Sería tan fácil el despedirlo. Es tan fácil el decir, esto es más de lo que yo puedo digerir. Es tan fácil el soltarlo, el despedirlo. Yo pudiera diluir la información y tan solo hablar de las cosas básicas. Quedarme con las cosas básicas, o me puedo quedar en este nivel. Y me esfuerzo por llevarlos, empujarlos e inspirarlos para que suban. Yo entiendo lo que dices. Yo sé muy bien lo que es el tener que digerir algo. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo también soy un estudiante. Y yo sé muy bien lo que se requiere, el compromiso requerido para poder plenamente digerir esta clase, de este nivel de información que estamos recibiendo. Pero les puedo asegurar de que si estás haciendo lo que se requiere y dedicando tu espíritu a las cosas de Dios, aún más allá de un domingo o un miércoles por la noche, definitivamente van a recibir la gracia necesaria para poder digerirla en su plena capacidad. Y cuando lo empiezas a digerir en su plena capacidad, comenzarás a brillar. Miércoles pasado, yo estaba un poco preocupado de que quizás estaba compartiendo mucho más de lo que, y lo tuve que acortar. Y estábamos hablando sobre el hijo pródigo en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 20 en adelante. Lo podemos leer nuevamente esta mañana y podemos ver qué más podemos aprender en este mismo capítulo. El domingo hablé de la comparación de Moisés y de nosotros. De eso fue el tema. Vemos a muchas diferencias que estudiamos, pero lo que sobresalta es de que Moisés fue llamado un siervo, pero que Dios nos llama a un lugar mayor de hijos a través de Cristo. Y esa diferencia es la más importante. Y es muy importante de que entendamos que en este camino de la búsqueda de la gloria, y hace una semana yo les dije que la búsqueda por la gloria quizás sea la búsqueda más difícil en el reino de Dios. Hay búsqueda por los dones del Espíritu, hay búsqueda por diferentes clases de gracia, la búsqueda por una unción. Pero cuando comenzamos a hablar de la búsqueda por la gloria, ya hemos quizás llegado a la búsqueda más profunda. Podemos ser alguien que seamos muy talentosos, pero aún así no llevamos ese peso de Dios. Yo he visto a personas con dones proféticos sorprendentes, pero no llevan la presencia de Dios. Y yo he visto a personas que son muy talentosas y abiertamente ellos dicen que yo admiro
esto, yo quisiera tener eso. That is why I'm telling you. Entonces el tema que estamos viendo sea el más crítico, de mucho peso. Y también estoy consciente de que quizás esto no sea para todos. Pero si el Señor nos está permitiendo estudiar este tema, yo creo que esta palabra es lanzada a la atmósfera y que si tan solo una persona lo puede captar y comprender en la plenitud, ya esa es una victoria en el reino. Y ya es una pérdida en el reino de Satanás. Y por eso seguimos luchando, pagando ese precio. Y es importante de que entendamos el ser un hijo para poder entender el ámbito de la gloria. Entonces yo les he estado enseñando muchas cosas para que podamos entender la gloria. Tenemos que poner atención a la voz, esa voz que nos es mandada. Tenemos que recibir entendimiento. Tenemos que recibir esa búsqueda tenaz. Hay diferentes dinámicas de cómo podemos obtenerla, pero no hay nada más importante o más eficaz que el poder entender el rol de la identidad para poder tener acceso a esa gloria que es disponible para un hijo de Dios. La gloria disponible. Y para que podamos entender eso, es necesario entender que los ámbitos de la gloria no son dados a todo creyente, aunque sea nuestro derecho para todos. Recordemos de que aún antes de que ellos calificaron para ser un amigo de Dios, Jesús les dijo: yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Y ahora esa información entró en su espíritu. Ellos necesitaron calificarse para poder ser un amigo. Es por eso que Jesús dijo en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aún así, los discípulos abandonaron a Jesús. Aún así, Pedro negó a Jesús 3 veces. Él les había dado el título, esa posición y esa grandeza de ser sus amigos. Pero ellos no calificaron para esa posición. Y es por eso que yo estaba diciendo de que Dios primero nos da, pero Él espera de que nosotros califiquemos para ese lugar, aunque nos tome una vida entera. Esa es la lucha que tenemos, que tenemos mucho que nos ha sido dado. ¿Por qué creen que la Biblia nos dice: no ignoréis las maquinanzas del enemigo? No podemos ignorar las maquinanzas, sino él puede tomar ventaja sobre nosotros. Quiere decir de que somos un hijo de Dios, tenemos esa gracia de Dios, esa gracia de ser hijo, pero aún ese versículo dice: no ignoréis sus maquinanzas, para que él no gane ventaja sobre nosotros. Entonces yo les puedo decir de que la mayoría de los creyentes, el enemigo
ha tomado ventaja de ellos por causa de su ignorancia. La mayoría de los creyentes, el enemigo ha tomado ventaja de ellos porque han sido cegados de lo que ellos tienen en Cristo. Ellos no ven lo que es disponible. Y el poder cegar a alguien es lo mismo que robárselo. Si alguien es ciego, no ve algo, necesariamente no hay que quitarles algo. Pueden tener algo a la par de ellos, pero no tienen acceso porque no lo pueden ver en primer lugar. Entonces vemos a creyentes que están supuestos a tener mayor gloria que la de Moisés. Ese quiere decir que tienen que tener mayores resultados que Moisés, ser más eficaz que Moisés, más autoridad sobre esas fuerzas demoníacas que Moisés. Pero aún así, porque no conocemos las maquinanzas del enemigo, nosotros dejamos que el enemigo tome ventaja. Y eso es lo que el Señor está haciendo a través de esta serie. El enemigo no ganará ventaja. Vamos a ser apoderados para la plena gloria, esa plena luz que está en nosotros. El Señor nos dará esa gracia para alumbrar. Y en esta temporada de crecimiento, es por eso que dice Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4:1 dice, pero también digo, entre tanto, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, por ejemplo, hay un individuo que es el dueño de todo. Alguien de que está supuesto a heredar todo. Y ya por nombre es todo le pertenece a él. Pero en ese tiempo de su niñez no es mayor que un esclavo. Entonces él no debería actuar como que si ya todo le pertenece, porque él todavía tiene que aprender cómo usar lo que él tiene. Aunque él tiene ese título, no es mayor que un esclavo. Es por eso que vemos que Dios habló a Elías y le dijo, unge a Eliseo en tu lugar. Para que sea profeta en tu lugar. Y él va y tira ese manto, él pone ese manto. Ese manto representaba el oficio del profeta para la nación de Israel. Él puso su manto sobre él. Y técnicamente él era el profeta de Israel. Pero Eliseo, un hombre que tenía entendimiento, que tenía madurez, él fue un hombre que fue confiado para cuidar de 12 bueyes. Y yo les he dicho esto antes, que su disciplina y responsabilidad y fidelidad en el ámbito natural es una señal de cómo harán las cosas en lo espiritual. Alguien ya le había dado una herencia de 12 bueyes. Y ellos confiaban en él. Él ya estaba listo para cuidar de ellos. Entonces vemos a un hombre que ya tiene cierto nivel de madurez. Y él era un hombre muy responsable y cultivando esa tierra. No era perezoso, no estaba desperdiciando el tiempo. Era fiel en lo que él tenía. Estamos viendo a alguien que ya tiene un nivel de lo que se requiere recibir una impartición, una heredad. Él ya entendía lo que se necesitaba para calificar el poder recibir esos 12 bueyes. Y 12 bueyes es mucho. No eran 2 ni eran 4.
alguien pensó de que él estaba listo para esos 12. Ahora, espiritualmente, él iba a recibir ese manto. Y Eliseo, siendo un estudiante muy pilas, vio esa situación y dijo, yo no estoy listo para esto. Dios le dice, úngelo en tu lugar. Vos te quieres jubilar, entonces yo acepto tu resignación. Y él dijo, unge a Eliseo en tu lugar. Pero Eliseo, el hijo, ese estudiante, estaba determinado de que él todavía necesitaba aprender. Él dijo, mientras yo puedo ver a alguien enfrente de mí con cierta experiencia, aunque el don ya está sobre mí, esa gracia ya me fue impartida, ya recibí esa impartición. Aún así, yo voy a buscar todo el entendimiento que yo puedo recibir. Entonces, él dejó todo. Llamó a todo el pueblo y esos 12 bueyes él los sacrificó. Porque él dijo, mañana yo no quiero regresar aquí. Entonces, mi camino de búsqueda no va a ser de que cuando yo no me sienta bien, cuando tenga un día malo. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Él le dijo a los discípulos, voy a regresar a pescar. Entonces él había guardado sus redes. Y cuando vino una temporada de duda, él tenía algo a que regresar. Cuando el enemigo puso esa confusión en su mente, él tenía algo a cual regresar. Él guardó sus conexiones, guardó sus amistades, guardó su pasado. Lo tenía todo listo todavía para que cuando el enemigo lo tentara, él todavía podía regresar a algo. Pero Eliseo dijo, yo no. Él quizás pudo haber donado, o se lo había prestado a alguien. Mamá, guárdame esto hasta que yo regrese, pero no. Él mató a los 12 bueyes, no solo a 2, no a 4, a los 12. Y la Biblia dice que él le dio de comer a todo ese pueblo. Había cantidad de carne disponible. Y él les dio de comer a todos. Él dijo, yo no vuelvo atrás de este caminar, de esta búsqueda que yo estoy haciendo. Y él comenzó a buscar eso que era mayor, eso superior, porque él entendía que yo tengo ese don, pero yo necesito calificar para usar este manto. Ese manto vino sobre mí y ya lo he recibido, ya recibí ese don, pero ahora él tenía que empujar a ese lugar donde ahora ese manto que está sobre el profeta Elías lo iba a localizar. Muchas personas fallamos en ese punto, en este punto. Fallamos el calificarnos hasta el fin. Con lo poco que conocemos, ya nos llenamos de soberbia, de orgullo. No terminamos la carrera bien. No terminamos bien la carrera. Yo sé muy bien de que lo que yo estoy enseñando es un tema peligroso, que algunos quizás lo pueden usar, lo pueden abusar, si ellos tienen ese deseo. Porque no todos son hijos que están escuchando. Algunas personas tienen sus propias ambiciones. Entonces, ¿por qué lo estamos compartiendo todavía? Porque aunque Jesús conocía todo, aún así Él ungió a Judas. Aún así Él le llamó un apóstol. Aún así Él le dio una oportunidad, aún sabiendo que Él iba en esa dirección. Él le dio una oportunidad para que Él viniera y fuera el tesorero entre los discípulos. Él lo confiaba con su cartera. Vemos a alguien que tenía el mayor acceso a Jesús. Aún después de ver de que este hombre me va a negar, me va a traicionar. Esa es la gracia de Jesús y su misericordia. Eso es lo que tenemos ahora, a cada persona. Dios nos está dando acceso a ese ámbito de gloria y está diciendo,
Yo estoy confiando en ti para que vas a calificar para entrar a este ámbito. Yo estoy confiando en ti de que vas a ser maduro, de que vas a ser humilde. Yo confío de que vas a ser alguien que dará cuentas. Yo te estoy confiando a que no vas a destruir lo que yo te estoy dando. Pero yo les quiero mostrar cómo en esa búsqueda de la gloria de Dios es tan importante también de que trabajemos en nuestra identidad. Alguien dijo, yo no sé si he llegado a ese lugar. Y yo les dije, nunca vas a llegar. Siempre hay algo en que podemos crecer. Siempre hay una área. Así como yo tengo, tú también lo tienes, todos. Tenemos que continuar en ese crecimiento, en nuestra identidad, en quién somos, para que la gracia y el don que ya es gratis del Señor, pues es por eso que es un regalo, un don, que pueda venir sobre nosotros y encuentra a un vaso digno para recibir esa gloria a la cual el Señor nos está confiando. Regresando a esa parábola, Jesús estaba hablando sobre esta parábola. Entonces estamos viendo el corazón de Jesús. Él está dando una parábola. Esta es una reflexión de su corazón, un reflejo. Hay detalles en esto de que Él quiere que sus hijos conozcan. Hay cierta información de que Él puso en esta historia para que los sabios escuchen, que tengan entendimiento. Entonces, leamos del punto de que regresa el Hijo. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le dijo a sus criados, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y pon un anillo en su dedo y calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Él se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. Hay tanto que podemos comer de esta historia. Pero hoy día yo me quiero enfocar en la necesidad de una identidad para poder disfrutar la gloria. La falta de identidad
es lo que causa a las personas a no tener acceso a la gloria de Dios. Muchos de nosotros no reconocemos la conexión. Si no crecemos en nuestra identidad, todo lo que es disponible para nosotros tendrá que ser apartado de ti, porque aunque tú eres el heredero, aún así eres como un siervo hasta que crezcas a la madurez y en entendimiento de quién eres en Cristo. Como dije, los discípulos fueron llamados amigos, pero les tomó tiempo para poder reconocer sus flaquezas. De hecho, Jesús tuvo que permitir de que Pedro lo negara 3 veces. Pero, ¿será que Pedro lo quería negar? No. Él lo quería defender. La boca de Pedro dijo: yo voy a pelear por ti. Yo no voy a permitir que esto suceda. Vamos a construir un ejército y defenderte. Eso fue su boca. Pero Jesús entró directo a su corazón proféticamente y dijo: antes de que el gallo cante en la mañana, me vas a negar 3 veces. Entonces vemos una desconexión entre lo que él estaba diciendo, pero dónde estaba su corazón. Y en muchas personas podemos ver eso, de que dices algo, pero tu corazón no está listo para actuar según esas palabras. Y es por la falta de identidad. Y vamos a ver eso a través de la vida de Pedro, que esa desconexión. Un día él cree, otro día se hunde. Un día corre, otro día vemos que él va arriba y abajo, arriba y abajo. Este es alguien que Dios no puede confiar con ese ámbito de la gloria. Porque dice: aunque yo le diera esto, Él lo va a destruir por la falta de identidad. Pero al mismo tiempo, Dios está preparando a este individuo. Al mismo tiempo, preparando a este individuo. Entonces, yo les quiero enseñar desde esta historia de cómo la identidad está conectada a la gloria. Vemos a este hijo pródigo, que se fue muy lejos de su padre. La palabra dice de que él llegó llegó a reconocer de que estaba mejor en la casa de su padre. Y yo hablé de cómo él comenzó a recordar la comida que estaba en la casa de su padre. Y les dije que la madurez es algo que nos va a causar apreciar la comida sobre un título, la comida sobre una profecía, la comida. Toma esa madurez, apreciar esa comida, porque tenemos que tener cuidado lo que deseamos, lo que esperamos de un hombre de Dios, lo que esperamos de nuestro pastor. Porque hay personas de que prefieren a un pastor de que vengan a su fiesta de cumpleaños, a su boda, a su funeral. Quieren que el pastor esté allí, que sea el que los entierre. Ese es lo que ellos esperan. Siempre tienes esa oportunidad donde alguien te va a asistir por toda tu vida o te esforzará, te van a dirigir por esa vida o te guiarán para que seas victorioso. Siempre tenemos esa opción y no es malo el elegir uno. No es malo el tener un pastor de que tú sepas de que va a venir a mi fiesta de mi asado. Si quieres ir a esa clase de iglesia, está bien, es una decisión, pero es importante de que tomes esa decisión,
porque quizás entrarás en algo y después te vas a dar cuenta de que lo que yo esperaba no es lo que estoy recibiendo, y después vas a estar ofendido y después te enojas porque no sabías en lo que te estabas metiendo. Pero yo estoy orando de que en esta casa Dios levante a personas de que entenderán el valor de la vida de que viene a ellos. Que entiendan el valor de la vida. Ahora entraremos en los detalles de esto hoy día. Va a ser muy, muy agradable. Yo creo que les va a gustar. Entonces, uno por uno, yo quiero que comiencen a ver la mentalidad del hijo. Y yo les quiero mostrar cómo podemos evitar estos errores, o si no, nosotros también podremos ser otro hijo pródigo. Al odiar al hijo pródigo, nos convertimos en ese hijo pródigo. Entonces veremos cuál fue su actitud. La primera cosa que entendemos del hermano mayor, ya la semana pasada hablamos sobre el hermano menor, pero hoy vamos a hablar del hermano mayor. Ahora, al ver al hermano mayor, ¿cuál es la primera información que tenemos del hermano mayor? Aquí dice que el hermano mayor estaba en el campo. Entonces, la primera información que tenemos es que él estaba en el campo para poder entender este hermano mayor. Es un hombre de campo. Eso nos habla mucho de este individuo ya. La manera que necesitamos estudiar es que Jesús nos está dando una parábola, y la parábola es el corazón de Jesús. Y aunque sea algo muy sencillo, no quiere decir de que está viniendo de un hombre sencillo. Está viniendo de un maestro de este universo complicado que nos está dando una parábola simple. ¿Es que verdaderamente es tan simple? Pongamos atención a los detalles de la voz de Dios. ¿Pueden oír lo que Él aún no está hablando? Bueno, no les voy a molestar mucho con eso. Mantengámonos en el tema. Estamos viendo a un hijo, y la primera explicación que tenemos de él es que era un hombre del campo, estaba viniendo del campo. Y podemos ver la misma terminología en Esaú. Esaú también era un hombre de campo. Y Jacob era un hombre que le gustaba habitar en medio de las Entonces, a través de la Escritura vemos de que Dios tiene una manera de explicarnos las personalidades. Él nos dice, mira esto, porque quizás te caes en una de estas categorías. Estamos viendo a alguien de que vive en tiendas, y ahí estaba Rebeca, la madre de Jacob. Ahí es donde él aprendió a hacer esa sopa, y esa es la sopa que te va a ganar esa heredad. Estamos viendo dos personalidades diferentes. Ahora en Esaú, él era un cazador, un hombre de campo. Él creía en cazar, él creía en el trabajar, en el servicio. Y ahora yo les quiero enseñar por qué esto es tan crítico. Porque veremos el corazón del hijo en los versículos siguientes, y vamos a poder ver la manera que él piensa, la manera que él cree que él merece sus derechos. Quieren ver mucho con su identidad y su servicio. Estoy muy expectando para oír esto. Entonces leamos eso. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Él oyó. Entonces eso me dice de que él no era parte de los que estaban tocando la música. No es parte de esa compilación. No es parte
de la esencia de esa música. Él solo la estaba oyendo como alguien de afuera. Y nuevamente vemos a dos clases de personas. Unos que son los que tocan los instrumentos y los otros que son los consumidores, los que oyen. Siempre vamos a encontrar estas dos clases de personas en todo lugar. Y créeme cuando te lo digo, que esas son las dos clases de personas que también están en la casa de Dios. O somos los que consumimos o estamos añadiendo a algo. Dos identidades. Cuando vemos al apóstol Pablo, un hombre muy ungido, y Dios lo estaba usando para salvar a esos criminales que estaban en el barco. Y podemos ver de que ellos llegaron a la isla de Malta. Y ahora es por la gracia de que está en la vida de Pablo que causó de que ellos fueran salvos. Y ya llegaron a la isla. Y Pablo no toma un tiempo de descanso. Él no dice, bueno, agradézcanme, pero él comienza a buscar madera seca para poder traer y construir un fuego. Vemos a alguien de que se merecía descansar, pero él dijo, no, yo voy a ser esta persona que causará que este fuego alumbre, que este fuego traiga ese calor. Vemos a alguien que consistentemente está dando, porque él entiende de que hay personas que toman y hay personas que dan. Los que consumen y hay personas de que quieren dar y añadir y agregar a esa música, agregar a ese gozo. Ahora en tu iglesia, en tu vida, es que sos alguien de que añades a ese gozo o que quitas ese gozo. El hermano mayor, él vino del campo y mientras él venía, oyó la música. Oyó la música y las danzas. Y versículo 26 dice, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Entonces había una confusión en su espíritu. Ya había confusión. En vez de ir a los que estaban tocando la música, él fue a otra persona que estaba trabajando afuera. ¿A dónde estaba el criado? Ese criado estaba... ¿Dónde estaba ese criado? Estaba fuera de la casa. Entonces hay una gran celebración que está ocurriendo adentro y hay muchos criados que quizás estaban adentro, pero había un criado de que no entró en esa casa, no estaba en esa casa. Y hay una razón por la cual el maestro lo dejó afuera. Le dijo, vos cuida la casa por afuera. Él no era parte de esa celebración. Él no estaba participando de ese gozo. Ahora, entendamos de que hay siervos de que son confiados con cierta información. Hay siervos criados de que son confiados con ese cuarto interior, pero este criado era el criado de que le traía esta información que le iba a causar aún que fuera más ofendido. Ahora, tú tienes una ofensa, pero en vez de ir a la raíz de esa confusión, vas a un hombre que ni siquiera tenía acceso. ¿Y ese es el hombre que ahora te va a explicar los problemas de tu vida? ¿Ese ahora es el hombre de que te va a resolver tus dudas? No. Es tan sencillo como suena. Vas a oír ciertas palabras que te causarán el alejarte de la gracia. Y ahora te quiero enseñar más. Ahora si ves estas palabras y los escuchas en el espíritu, comenzarás a ver cómo esas palabras lo afectaron a él. Él preguntó, ¿qué era aquello? Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Y él dijo, tu hermano ha venido. Ahora disfrutemos de esto. Tu hermano ha venido. Lo primero, tu hermano ha venido. Esto quizás vea como que no tiene ningún daño, que no quería hacer daño con esta frase. Tu hermano. Lo segundo, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Tu hermano y tu padre mató el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué está de malo en esta frase? Pueblo de Dios, las palabras son tan poderosas. Tenemos que entender de que cuando Adán y Eva perdieron esa gracia que los cubría, lo que les robó eso eran palabras. Esa serpiente astuta es alguien de que dará su perspectiva. La perspectiva equivocada te puede causar alejarte de la gracia de Dios. Ahora vemos de que él está hablando sobre esa situación. ¿Cuál fue la situación? Un padre está celebrando que su hijo regresó, pero ahora el criado le está hablando al otro hijo, tu hermano. Está celebrando a tu hermano, quien les abandonó, quien los dejó, que no fue fiel. Él le está dando una perspectiva humana. Tu hermano, tu padre, tu hermano que está supuesto a valorarte, a apreciarte y a entender tu fidelidad, el servicio que le has dado. Ahora él está celebrando a tu hermano que se marchó, tu hermano que no fue fiel, tu hermano. Esa es la perspectiva humana. Pero ¿cuál es la perspectiva divina? La perspectiva divina es un hombre, un padre con un corazón quebrantado que ve a un hijo arrepentido y lo celebra. Una perspectiva causó ofensa. La otra perspectiva llama a que participes en ese gozo. Palabras tan sencillas pero que causaron división en su corazón. Ten cuidado a quien vas a hacerle tus preguntas. Ten cuidado, porque con una frase, una línea sencilla te puede alejar del lugar en el cual estás supuesto a estar. Un simple falta de entendimiento en sus palabras. Tu hermano, tu padre, en vez de entender esa situación, aquí vemos a un hombre que estaba disfrutando el regreso de su padre y su corazón. Ahora el hijo estaba amargado por esa frase. Y dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Entonces se enojó. Ahora el enojo vino sobre él. Ya no tiene la perspectiva correcta. Ahora se trata de él. Ahora él se incluyó en esa fórmula. Mi padre, mi hermano, en vez de entender lo que Dios estaba haciendo en esa situación, él se empujó en esa fórmula y vemos un choque de identidad, porque ahora él está haciendo todo ese asunto sobre él y ahora él está enojado. Y desde el momento que él permite de que sus emociones tomen control, él no quiere entrar. La semana pasada yo compartí sobre esas 3 cosas. El orgullo, la falta de dar cuenta y la ignorancia perpetua. Ahora cuando vino esa ignorancia, ahora él ya no quiere darle cuenta a su padre.
Normalmente él quizás venía del campo, se reportaba a su padre y entraba a su casa. Pero ahora, como vino ese orgullo, después viene la isolación. Él dice que yo no quiero ser parte de eso. Se quiere alejar. Yo no voy a entrar. Yo me voy a alejar. Lo que este joven no entendía era que su hermano mayor trató de hacer lo mismo. Pero cuando el orgullo vino en el hermano menor, él se alejó de su padre y sabemos lo que le pasó. Ahora el orgullo ha entrado en el hermano mayor, pero no de la misma manera que entró el hermano menor. Cuando entró en el hermano menor era de ignorancia, pero con el hermano mayor fue porque él se creía justo. Porque él creía de que era más justo aún que el padre. Porque él creía de que el padre estaba equivocado. Él creía de que el padre no entendía, que él entendía mejor, que el padre no veía. Él cree de que la manera que él ve las cosas, su perspectiva, era mejor que la del padre. Lo que yo he entendido sobre el ser de un hijo, la identidad, es que el padre siempre ve un punto que el hijo no ve. Y es algo que me sorprende. No importa el nivel de unción que yo tenga, no importa la experiencia que yo tenga, pero cuando yo vengo a mi padre y yo lo oigo hablar, siempre hay algo que con toda mi sabiduría y experiencia y gracia, hay un punto de que yo no pude ver. Y vemos esto aún en los niños. Mis hijos de vez en cuando empiezan a pelear y vienen a su padre por justicia. Y uno está tan seguro de que el otro se equivocó. Y el otro está tan seguro de que la otra persona se equivocó. Y los dos están peleando y luchando por su terreno. Y los dos están diciendo por qué ellos están justificados, por qué son en lo correcto. Y yo como su padre, yo siempre puedo ver algo que ella podía hacer de manera mejor y que él podía hacer de otra manera. Y los dos están con esa certeza de que es la culpa del otro. Entonces vemos un escenario similar. Esto nos llevará al libro de Job, capítulo 1. Versículo 22. Job 1, 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es tan hermoso. Vemos cómo pasó tanta decepción en la vida de Job. Todo ocurrió desde el momento de que Dios le dio permiso al enemigo. Dios le dio permiso. Sin ese permiso, sus hijos todavía estuvieran vivos. Sin ese permiso, toda esa pérdida no hubiera ocurrido. Sin ese permiso, Dios muy bien podía haber intervenido. Dios pudo corrido para ayudar a Job, pero no lo hizo. Un millón de cosas. Job quizás le pudo acusar a Dios por razones básicas que él pasó por algo que otros hombres quizás nunca pasaron en su propia piel. Y él se paró. Ahora estos es los niveles de identidad. Él se paró en ese momento de quebrantamiento profundo. Y la Biblia nos dice de que él no atribuyó a Dios despropósito. Leámoslo de nuevo. En todo esto, todo lo que le pasó en el capítulo 1, en todo esto,
Job ni atribuyó, no pecó. Entonces primero nos dice que no pecó. Cuando algo malo ocurre en nuestra vida, siempre existe un momento en que podemos pecar. Puedes pecar contra ti mismo. Puedes entrar en hábitos de que lastiman tu propio cuerpo. Lastimas contra ti mismo. La palabra nos habla de esto. Y hay otro pecado mayor. El pecado mayor es en acusar a Dios, culpar a Dios. Y yo no quiero decir esto, pero lo tengo que decir. Muchas personas que son buenos creyentes, ellos quizás pueden decir que en el momento más difícil de mi vida yo todavía fui a la iglesia, yo todavía fui fiel. Yo hice lo que yo estaba supuesto a hacer como creyente. Yo no pequé. Pero ¿será de que ellos todavía pueden decir la parte segunda? Pueden decir confiadamente de que yo no he culpado ni atribuye a Dios. Esa es la parte que te califica para esa gloria. La primera parte no hiciste porque te enseñaron bien. Eres lo suficiente religioso para no perderte los hábitos. Pero la segunda parte, donde puedes ver a Dios y aún así ver su justicia, aun cuando sabes de que esto no hubiera sucedido sin el permiso de Dios. Eso es pueblo de Dios, la madurez. Eso ahora es lo que le hace falta a este joven, porque él se enojó y él no tuvo la capacidad para entender, para poder ver la justicia en los hechos de su padre. No tenía esa capacidad. Su perspectiva era muy pequeña. Él solo ve a través de sus experiencias. Y él ve eso. ¿Y qué es lo que dice? Continuemos. ¿Qué pasa después de que él no quiere entrar? Mas él enojado y no quería entrar. Y el padre salió, por tanto, su padre. Ahora su padre tuvo que salir de esa celebración, tuvo que salir de su casa y salir. El padre tuvo que salir y buscar a este otro joven como que si él estuviera perdido. Su hermano estaba perdido por causa de ignorancia, pero ahora este muchacho, ya que había experimentado esa gracia, ahora se perdió por causa del orgullo. Ahora su padre viene para rogarle. Él estaba perdido y ni siquiera sabía que estaba perdido. Él cree que él tiene la razón. Y la palabra nos dice que ahora el padre salió para buscarlo. ¿Estás perdido? Vemos los hoyos en su identidad. ¿Quién debería buscar a quién? ¿Será que el padre debería ir a ti o es que tú tendrás que ir al padre? ¿Qué es lo que causa que este hijo reaccionara de esa manera? Todo lo que acabamos de leer
es la razón por la cual él reaccionó así. El servicio. Él fue un servicio. Él fue como un criado. Él servía a su padre. Ahora yo se los quiero probar. Leamos esto. Ahora, así es la manera que leemos la Biblia. Oímos y lo oímos nuevamente y empezamos a captar cosas. Versículo 29 dice: Mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Entonces, la cosa primera, tantos años. Entonces, está hablando del tiempo, la cantidad de tiempo que él hizo. ¿Qué? Sirvió. Su identidad ahora está siendo expuesta a través de sus palabras. La identidad de él se encontraba en la cantidad de años que él trabajó. Él dijo: todos estos años yo te he servido. ¿Cuál es el problema con este joven? Estamos viendo el problema. El problema está en su cabeza, en la manera de pensar. Él piensa de que yo estoy ayudando a mi padre. Yo estoy ayudando a mi padre. Yo hice esto para mi padre. Yo trabajé en el campo. Vemos el problema en ese argumento. Digamos de que quizás queremos reconocer su servicio. Digamos que quizás él trabajó más que todo siervo de que el padre contrató. Digamos de que su servicio fuera tan grande de que nadie pudo hacer ese trabajo. Démosle esa perspectiva. Ahora, el perspectivo requiere a que entendamos de que no importa cualquier cosa que hagamos por nuestro Padre, que no podemos dar más que a nuestro Padre. Cuando entiendas eso, no importa cuánto tú le das a tu Padre, no será lo suficiente. Pero ahora le está hablando del dar y el tomar. Yo te di esto, pero tú no me diste nada. Ahora él está mostrando a su padre su resumen. Mira lo que yo he hecho por ti. Es una perspectiva tan sencilla que hubiera clarificado todas las cosas si él hubiera pensado, si él hubiera ido delante de Dios y le hubiera preguntado, pero ¿qué es lo que él le dio a su padre? El servicio. ¿Y qué es lo que el padre le dio a él? Yo compartí la semana pasada de que en el reino hay 3 maneras de medir. Una de las maneras es las escalas, las pesas. Ahora pongamos todo el servicio que él dio en una balanza. Y en la otra pongamos todo lo que el Padre le ha dado. No vamos a hablar de la ropa, ni de la comida, ni la educación, y todo el entrenamiento. No vamos a hablar de eso. Pero yo te puedo dar una cosa que el Padre le dio. El Padre le dio el aliento. Aliento. El hecho de nacer. El Padre le dio vida. Pongan eso en esa balanza y compáralo. ¿Cómo podemos ir delante del Padre y hablar de todo lo que has hecho en los últimos 5 años? Cuando en esos 20 años, Él es la razón por la cual tú naciste. Pero lo que tú haces los próximos 8 años no se puede comparar con el hecho de que tienes aliento por tu Padre. Hay personas que no valoran la vida de que les es dado, la vida que viene a ellos. No lo valoran porque es algo que no se puede medir. No podemos medir ese aliento. No vemos el aire. No vemos. Y ahora, a veces cuando no vemos algo, muchas veces no lo valoramos. Entonces el hijo perdió esa perspectiva.
el hijo perdió esa dirección, porque por mucho tiempo él no tenía perspectiva. Y ahora él viene con su resumen de todo lo que él ha hecho correcto. Cuando el padre lo mira y le dice, ¿crees de lo que tú me traes a mí es más valioso? ¿Y qué es lo que él demanda de su padre? Vamos a ver más errores en su identidad. Versículo 29 dice, todos estos años yo te serví y nunca desobedecí, jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito. Ahora, paremos aquí. Nunca me has dado ni un cabrito. Ahora él va a comparar eso con algo. Y cuando tu hijo regresó, mataste el becerro mayor, más gordo. Ahora vemos lo que él está diciendo. Él está diciendo, yo solo quería un cabrito, porque él ahora oyó del becerro gordo. Y vemos esa comparación. El momento de que empiezas a comparar en el reino de Dios, eso demuestra de que no crees en quién eres. No valoras lo que tienes. Entonces estás comparando tu cabrito con el becerro de alguien. Estás comparando lo que no tienes con lo que otra persona tiene. Porque lo que él tenía era aún mayor de que algo tangible. Lo que él tenía era más que un cabrito. Ahora les voy a enseñar eso. En el comienzo, cuando ese joven fue a pedir por su herencia, ¿el padre le dio la herencia? Pero si vamos a ese versículo, vamos a ver algo muy interesante. Y el hijo se fue al padre y le dijo, dame mi herencia. Y él dividió su herencia entre los dos. Entonces, detengámonos aquí. ¿Será que él no le acababa de dar lo que él pidió? Porque muchas veces un padre puede ver cómo el hermano mayor va a reaccionar y después lo va a acusar de cosas. Le dijo, antes de que venga esa acusación, el padre ya se había adelantado. Le dijo, bueno, dale al otro también. El otro no se ha quejado todavía, pero porque no tiene una queja. Pero él sabía de que era cuestión de tiempo de que él se iba a quejar. Él dijo, voy a dividir la herencia entre los dos. Y que se va a gastar, que va a disfrutar de la herencia de su padre, todavía vino para quejarse por un cabrito. Cuando todo lo que el padre tenía ya se los había dado. ¿Cuál es la diferencia entre ti y tu hermano que se fue? Tú sientes que eres superior porque no hiciste lo que hizo tu hermano menor. Pero aún así, en tu corazón estás probando de que aunque quizás no te llevaste lo de tu padre, porque cuando si tuvieras una oportunidad, te lo hubieras tomado. Entonces, ¿por qué estás hablando de un cabrito? ¿Por qué quería ese cabrito? ¿Qué dice su corazón ahora? Él dice, no me diste un cabrito, ¿para hacer qué? No me diste un cabrito para celebrar con mis amigos, para gozarme con mis amigos. ¿Será que el padre cortó ese becerro para sus amigos, para su hermano, para que él celebrara con sus amigos? Y aquí está el otro, diciendo que él quería ese cabrito. ¿Para qué?
para celebrarlo con sus amigos. ¿Es eso lo que piensas que está ocurriendo en esta situación? Este hermano menor, el hecho de que él llegó, esta celebración ya no es con el mundo, es con su padre que él estaba celebrando. ¿Vemos la diferencia entre el corazón del mayor y el menor? Porque vemos, pueblo de Dios, de que este joven, el menor, él salió y él ya aprendió esa lección. Y ella ya no lo quiere, ya está cansado. Y él sabe de que no hay nada de valor afuera, él ya lo había probado. Las personas lo querían mientras él tenía ese dinero. Pero en el momento de que él perdió todo, nadie lo quería. Pero él tenía un padre que lo quería, aunque él no era nada. Entonces él ya había probado de eso. Y él lo mira y dice, yo no quiero nada afuera. Mi comunión es con mi padre. Pero aún así, el otro joven, este joven mayor, no sabía. Yo le digo joven intencionalmente, porque ese es su nivel de madurez. Está pensando como un niño. Ahora este niño no entendía, porque él todavía no ha probado, no atravesó lo que el hermano menor atravesó. Él todavía piensa que él puede depender de sus amigos. Y aquí es el problema, que ahora te actuando enojado por la falta de perspectiva. Él quiere tener ese festejar con sus amigos. Pero el becerro fue por alguien que venía a gozarse con el Padre. Yo espero de que alguien esté comiendo bien esta mañana. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Nos dice de con quién tenemos esa comunión. ¿Lo podemos leer, por favor? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Que vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan está hablando de una manera muy clara de con quién deberíamos tener esa comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Verdaderamente es con el Padre. El hijo mayor no entendía eso. El hermano mayor ya estaba muy enojado. Él estaba en su propio entendimiento. No iba a la raíz para obtener esa claridad. Y él se empieza a aislar. Y ahora él quiere ir a tener esa comunión con personas que no debería de estar. Porque nuestra comunión, como dice Juan, puedes tener esa comunión con nosotros porque sabes que nuestra comunión es con el Padre. Esa identidad. Cuando no tenemos la identidad, salimos queriendo agradar a todas las personas porque no entendemos de dónde fluye esa gracia. Vemos a este joven, a este niño, y él dice, yo no quiero regresar a esa comunión. Yo no quiero nada con ese mundo. Toma todo el mundo, pero déjame a Jesús, porque yo ya he probado que afuera no hay nada bueno. Pero aquellos que luchan con su identidad siempre van a tratar de agradar a aquellos que están afuera, porque no valoran lo que les es dado adentro. Y todavía son. Y el Padre precioso le responde, tratando de hacerle llegar a sus sentidos. ¿Y qué es lo que le dice? Y el Padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo.
Le dice hijo. Es la identidad. Si yo les pudiera explicar la identidad en una frase: hijo, tú siempre estás conmigo. La próxima frase: y todo lo que es mío es tuyo. Ahora puedo entrar en esto en más detalle. La primera palabra, hijo. Hijo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo soy el hijo de tal y tal persona. Si no sabes quién es tu padre, vemos a alguien que nace de un padre, pero que no entiende el ser un hijo. Nunca va a poder disfrutar la gloria del padre. Porque aunque está en la casa como hijo, él actúa como un siervo. Siempre que tenemos que ver nuestro corazón, cuando hay algo que está ocurriendo en nuestra vida, si algo nos está molestando, hay algo que nos está inquietando, que no está claro, que hay confusión, quizás puede ser una música en nuestro oído. No es, para nosotros no es música, es confusión. No podemos pensar bien. La primera prueba es que tenemos que mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿es que será esto confusión en mi espíritu por problemas con mi identidad? ¿Quién soy? Y la primera palabra, hijo. ¿Ahora estás actuando como hijo o estás actuando como siervo? Un criado de que no tiene ningún compromiso con el Padre. Un siervo dejará a Elías cuando las amenazas de Jezabel vengan. Un criado va a decir: ¿dónde está mi pago? Un criado es más preocupado por las obras y lo que él ha hecho y lo que él está supuesto a recibir. Dame lo que es mío. Ese es un siervo, un criado. Pero un hijo sabe que mi identidad está en que sé quién soy. Ahora le dijo: siempre estás conmigo. El Padre dice: siempre estás conmigo. El Padre se está metiendo, incluyendo en esta fórmula: hijo, ¿quién tú eres? Siempre estoy contigo. ¿A quién le perteneces? Necesitamos los dos para poder entender la tercera parte, lo que tenemos. ¿Quién eres y a quién le perteneces? Te dirá lo que tienes. Ya no vas a estar hablando de un cabrito. ¿Quién eres y a quién le perteneces? ¿De quién sos? Cuando comiences a reconocer eso, tu lenguaje cambia. Tu humildad es diferente. No va a haber lugar para la ofensa en tu espíritu. La manera de que tú vas a tener acceso a los ámbitos será mayor de que otra persona en la casa. Porque comienzas a funcionar en ese nivel mayor de entendimiento. Entonces puede haber un hijo en la casa, pero no entiende esta fórmula. No tiene el acceso a ciertas cosas y va a estar llorando por una cabrita. Cuando él tenía la herencia, la heredad para obtener todo lo que está en la casa del Padre. Ahora leámoslo otra vez. Le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Vemos eso? Hijo, ¿quién soy yo? Siempre estoy contigo. ¿A quién le perteneces? Y todas mis cosas son tuyas. Entonces, todo lo que yo tengo, ¿entiendes?
quién eres, de quién sos, vas a saber qué es lo que tienes. Y cuando sepas lo que tienes, comenzarás a funcionar de otro nivel y caminar de manera diferente. Tu gloria comenzará a brillar aún mayor. Ahora quiero que mires en tu espíritu y te preguntes, ¿verdaderamente conozco al Señor? ¿Cuál es la profundidad de la relación con mi Dios? ¿Entiendo de quién soy? ¿Entiendo qué es lo que me ha sido dado? Entiendo. Quiero decir esto, que vamos a cerrar. Lo que este joven había perdido. Ahora quiero que capten esto. Lo que este joven no había comprendido es que no realizaba de que el Padre le hubiera demostrado la misma misericordia que ahora él estaba cuestionando. Si ese joven hubiera estado en esos mismos zapatos, esa misma misericordia hubiera sido dado. Y quiero cerrar con esto. La cosa más peligrosa que le puede ocurrir a un cristiano es que él está lleno de tanta justificación, que él es rápido para condenar a su hermano y a su hermana, sin saber de que ese juicio ahora vendrá a él en esa misma velocidad. Es la cosa peor que podemos hacer en el reino de Dios, porque la misericordia que tú das es la misericordia que recibes. Si quieres entender esa tierra de gloria, entonces tienes que entender ese lenguaje de misericordia. O si no, es imposible para que entiendas cómo el ser hijo atraerá la gloria de Dios a tu vida. ¿Qué misericordia le estás demostrando a tu esposo en esta semana? ¿Qué misericordia le estás demostrando a tu esposa que se puede comparar con la misericordia de Dios para que Él derrame su gloria sobre ti? Hay mucho más, pero vamos a concluir por hoy día, porque es un tema de que verdaderamente podemos sacar mucho, pero yo quiero de que prepares tu identidad, porque yo tengo un presentimiento de que después de cada servicio yo tengo que regresar a la presencia de Dios y mirar en el ámbito espiritual y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que verdaderamente está ocurriendo? ¿Qué es lo que ellos están captando? ¿Qué es lo que ellos no están viendo? ¿Cuáles son esos puntos de ceguera que impiden de que alguien pueda disfrutar de lo que les es dado, esa gloria que les ha sido dado? Y la semana pasada yo comencé a ver esto. Y yo compartía esto con Mamá Tini. Y yo le dije, si no crecemos en nuestra identidad, todo lo que tenemos, el acceso a esa gloria, nunca se va a materializar. Porque estamos muy distraídos. Nos convertimos como en gallinas, en pollos mirando abajo y buscando gusanos, cuando verdaderamente son una águila majestuosa que está supuesto a surgir sus alas y volar a las alturas. Y volar en el viento
ir de gloria en gloria. Pero hay muchas batallas internas que te mantienen clavados a la tierra. Esta palabra está viniendo a ti en el perfecto tiempo. Hace unos años, si alguien me hubiera dicho, yo les hubiera pagado mucho, quizás en oro si lo tuviera, porque desperdicié mucho tiempo en mi vida sin entender estas verdades, hasta que el Señor me bendijo con un padre que me mostró lo que yo no estaba viendo. Y yo dije, no. Yo estoy llamado para volar alto. Y es por eso que yo les digo que quizás puedes tener ese talento, esa unción, puedes tener negocios, puedes ser rico, puedes tener ideas, pero si no tienes entendimiento, cuanto tú brillas será muy limitado. Entonces, donde estás en vida es solo el comienzo. Mientras obtienes perspectiva y entendimiento, trae tu corazón a un lugar de descanso. Y juntos vamos a volar muy alto. Yo quiero declarar esto sobre tu vida, de que tú tocarás lugares que tu padre nunca tocó. Alcanzarás lugares que tu madre nunca llegó, tu abuelo, tu abuela, tu familia entera. Que tú puedas ser esa estrella que brilla en tu casa, en tu familia, que entiende las cosas de Dios en una manera profunda, que tus raíces profundicen, que crezcas alto como un cedro, que tus ramas se estiren y que las aves de todas clases vengan y habiten en ese árbol. Sí, que seas un árbol que da frutos en tiempo y fuera de tiempo. Ahora estoy viendo un cedro. Ese es tu destino, mi hijo. Está muy bien. No perderás tiempo. No serás limitado. Has sido elegido, escogido para ir a dimensiones de que tú no te puedes imaginar, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, lo que corazón no ha percibido. Pero primero, corrijamos ese reloj interno, corrijamos lo que está por dentro para que el Señor te pueda confiar con más en los días que vienen. Estoy viendo una visión de esas plantas, los pinos de que las personas siembran cerca de un cerco. Y estoy viendo una tijera pasando y cortando, atravesando todo ese cerco, limpiándolo y haciéndola hermosa. Entonces todo lo que está saliendo, Dios ahorita lo está cortando para que te mires hermoso y para que crezcas
en esa belleza, en esa capacidad, en tu destino, el cual Dios te ha llamado. Espero de que hayan disfrutado el estar sentado bajo ese cielo abierto, y yo oro para que tú puedas tener acceso a esa esencia, a ese poder que está fluyendo a través de esta palabra y a tu vida. Cuando el Padre corrige al hermano mayor, todavía tenemos que entender si ese hermano se arrepintió. Pero esa es la parte que tú tienes que cumplir. Esa es la parte donde tú tienes que buscar en tu corazón y decir que en mi vida yo no voy a permitir estos errores. Yo tengo mucho camino que ir, pero voy a ir de gloria en gloria. Gracias, profeta, nuevamente, por este gran honor y privilegio de poder sentarme en esta mesa y comer esta comida increíble. Yo sé que el Señor nos está entrenando y te está usando para que brillemos aún más, y te queremos agradecer por eso. Pueblo de Dios, hemos recibido tanto por lo cual deberíamos estar agradecidos. Esta semana, que tú puedas crecer en tu identidad, y mientras comienzas a alumbrar como nuestro Padre el profeta dijo, que puedas ir de gloria en gloria. Hasta la próxima vez. Quédate bajo la sombra del Altísimo. Bendiciones. Glory, glory to the Lamb. Come on, let's sing it. Glory.